Vamos a revisar hoy es un artículo que fue presentado en Injury, eh, fue recibido para presentación en noviembre del año pasado y fue presentado en su página web en febrero de este año. El artículo se titula Pasado, presente y futuro del manejo de los pacientes hemodinámicamente inestables con lesiones inestables del anillo pélvico. Es un artículo que nos está mostrando un repaso histórico de lo que han hecho algunos especialistas en manejo de trauma del Hospital de Denver en Estados Unidos. Más que buscar evidencia actual sobre el manejo, lo que ellos hacen es mostrar como el repaso de lo que ellos han hecho y que han demostrado que para ellos ha sido útil. Bueno, entonces para entrar un poquito en contexto, el Hospital de Denver, el Centro Médico de Denver es un hospital que es un centro de referencia a nivel mundial para el manejo de pacientes politraumatizados. Es un hospital que existe desde 1860 y en los últimos 30 o 40 años el servicio de cirugía de emergencias ha estado a cargo del doctor Ernest Moore, que lo vemos acá en la foto de la derecha. Él es un cirujano general, especialista en cirugía de trauma, que en el momento es el director del centro de investigaciones de ese hospital y es uno de los referentes a nivel mundial sobre toda la cirugía de trauma. Es más, ese reconocimiento que tienen lo llevó en los últimos años a ser uno de los fundadores y presidentes de la Sociedad Mundial de Cirugía de Trauma, la WSS, que tiene un journal que es uno de los principales sitios de publicación de todo lo referente a la evidencia sobre trauma. Bueno, entonces ellos inicialmente en el artículo nos hacen una introducción contándonos un poquito de la actualidad de esta patología. Ellos reseñan este artículo, que es un estudio prospectivo observacional del 2013 al 2015, que fue realizado en 11 centros de trauma nivel 1. Y ellos encuentran que los pacientes que se presentan con trauma de pelvis y choque hemorrágico tienen una mortalidad que persistentemente sigue siendo muy alta, de más del 30%, a pesar de todos los avances que hemos tenido en el manejo de esta entidad. Y que a pesar de los protocolos que existen actualmente, solo una minoría de los pacientes que se presentan con esta combinación recibieron alguna medida para controlar el sangrado, medidas como un empaquetamiento, una angiografía o, en fin, una fijación externa de la pelvis. Ellos nos cuentan que en el hospital de ellos, en el hospital de Denver, desde el 1993 están adheridos a un protocolo para manejo de este tipo de pacientes y que ellos hacen revisiones periódicas de la evidencia actual que los han llevado a varias modificaciones en el protocolo. Por lo cual ellos dicen que el objetivo de este estudio, de esta publicación es revisar la historia, cuáles son los resultados actuales y hacer como una mirada al futuro de qué podría servir o qué se puede venir para el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, entonces en el artículo nos cuentan cómo ha sido toda la historia de la adaptación del protocolo que ellos tienen actualmente. Todo inició más o menos en 1986 con este estudio. Ellos miraron 536 pacientes que se presentaron con trauma de pelvis y de esos 536, 92 pacientes tenían alto riesgo porque requirieron más de 6 unidades de sangre en las primeras 48 horas. Y de esos 92 pacientes, 24 murieron, o sea, un 26%. Entonces ellos en ese artículo del 86, ellos concluyen que el manejo de estos pacientes es un reto multidisciplinario entre los cirujanos, los ortopedistas y los radiólogos intervencionistas. Entonces, con base en esto es que empieza a crearse el primer protocolo para el manejo de los pacientes con trauma del anillo pélvico hemodinámicamente inestables. Y es así como en el 93 se publica el primer protocolo. Entonces ellos, en resumen, ellos decían que esos pacientes cuando ingresaban, lo primero que hacían era el manejo pues de la ABCDE, o sea, lo intubaban, le colocaban dos accesos venosos, le hacían una medición de la presión venosa central y los empezaban a reanimar con 2 litros de cristaloides.
hacían un aviso rápido al banco de sangre y al radiólogo intervencionista, tenían un protocolo de transfusión masiva de 1-1-1, o sea, una unidad de glóbulos rojos por una unidad de plaquetas, por una unidad de plasma fresco congelado. Les hacían un FAS, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis. Entonces, según cómo encontraban el FAS, si era positivo para el líquido libre, esos pacientes eran llevados a la parotomía. Y si el FAS era negativo, pero el paciente continuaba inestable, el paciente, igual que el paciente que iba a la parotomía, pero a pesar de esto continuaba inestable, esos pacientes siempre terminaban en arteriografía para una angioembolización. Entonces vemos cómo en este protocolo pues tiene un papel fundamental la arteriografía, porque era como el punto final de los pacientes que no mejoraban con la cirugía. Entonces ellos hacen una evaluación de ese protocolo que publicaron en el 93. Entonces, desde enero del 94 hasta abril del 98, hacen una revisión y encuentran que tuvieron 143 pacientes con trauma pélvico que requirieron transfusión y que de esos 143, 50, o sea, el 35% estaban inestables. Ellos definían inestabilidad como aquellos que se presentaban con una presión arterial sistólica de menos de 90. Y de estos pacientes hubo 44 muertes, o sea, un 31%. Digamos que en este estudio no diferenciaron bien de los pacientes inestables, en realidad cuál fue la mortalidad. Ellos son la mortalidad de todos los pacientes que llegaron con trauma de pelvis y que requirieron transfusión. Pero ellos les llamó la atención en ese momento que fue notable la falta de fijación de la pelvis. A pesar de que eran pacientes pues, con trauma de pelvis inestable, solamente el 0.7% recibieron cincha pélvica o un ciclam, o sea, un paciente para cada uno. Y 34 pacientes tuvieron una fijación externa, quedando un alto porcentaje de pacientes sin ninguna fijación. Entonces, esto los llevó a replantear ese protocolo y fue así como en el 98 ellos unieron al grupo del manejo de estos pacientes de trauma a dos ortopedistas, al doctor Wade Smith y al doctor Morgan. Y hacen una actualización en ese mismo año del protocolo. Entonces, ellos actualizan y dicen que es necesaria la presencia de un ortopedista en la sala de trauma para estabilizar la pelvis, ya sea con una cincha pélvica o un ciclam. Ese fue como el gran aporte que ellos dieron en ese año para el protocolo del manejo. Y miraron desde mayo del 98 hasta el diciembre del 99 qué había pasado con esa actualización. Entonces ellos encontraron que en ese periodo, más o menos un año y medio, ingresaron 73 pacientes con trauma de pelvis que requirieron transfusiones. Y de esos pacientes, 38 pacientes, o sea, el 52%, estaban hemodinámicamente inestables. De esos pacientes con trauma de pelvis hemodinámicamente inestables, todos en ese momento ya fueron llevados a algún tipo de fijación de la pelvis. Como vemos ahí, cincha pélvica en el 37%, el ciclam en el 16% y fijador externo en el 11%. Y encontraron que la mortalidad en ese año y medio disminuyó considerablemente hasta un 15%. Pero encontraron pues que también ese estudio tuvo varios problemas metodológicos y que no fue analizada específicamente la mortalidad secundaria a la hemorragia que producía el trauma pélvico, sino que fue una mortalidad no discriminada en ese estudio. Y entonces es así como ellos hacen una revisión mucho más grande, incluyendo esta última actualización del protocolo, y hacen una revisión que va desde el 98 hasta el 2004 y está publicada en este artículo. Ellos encontraron que tuvieron 187 pacientes con trauma de pelvis e inestables. Inestables lo definieron como pacientes con una sistólica menor de 90 después de ser reanimados con 2 litros de cristaloides. Y encontraron que hubo 39 muertes, para un total de un 21%. Eso comparado con lo que ellos habían hecho en ese año y medio, que era como el 15%, pues hubo un aumento en la mortalidad que les llamó la atención y también en el número de transfusiones. Y encontraron además que la angiografía, como vimos, pues seguía siendo el pilar fundamental para aquellos pacientes
que estaban inestables. Eso basado en que pues, la hemorragia obviamente y las secuelas secundarias a los pacientes que está sangrando pues, son la principal causa de muerte, pero vieron que la angiografía no estaba dando buenos resultados, porque de los 51 pacientes que finalmente fueron a angiografía, solamente el 53% tenían en realidad una lesión arterial que se pudo manejar por esto. Y además vieron que la angiografía pues representaba un mayor tiempo que iba a pasar ese paciente sangrando, porque se demoraba varias horas en realizarla y el procedimiento en sí mismo también era muy dispendioso. Y solamente podrían controlar el sangrado arterial. Y sabemos que en los pacientes con trauma de pelvis, en la mayoría el principal foco de sangrado no es arterial, sino que es el sitio de la fractura o sangrado venoso. Y además había, como ya les decía, había un retraso hasta el momento en que se podía lograr el control de la hemorragia. Y es así como más o menos para el 98, estos dos grupos de investigadores de Europa, uno en Hannover y otro en Zurich, más o menos al mismo tiempo, publicaron estos estudios donde ellos encontraron que el empaquetamiento retroperitoneal ah, tenía una disminución en el tiempo del procedimiento comparado con la angiografía, o sea, era mucho más rápido y podían controlar varios sitios de sangrado simultáneamente con un solo procedimiento. O sea, había un control del sangrado abdominal, pélvico, incluso de extremidades. Entonces, con base en esto, el doctor Smith, como vimos uno de los ortopedistas que hacía ya parte del grupo del hospital de Denver, pues tomó en cuenta todos estos datos de los grupos de Europa y le pareció que eso iba a representar un verdadero cambio en la mortalidad de los pacientes con trauma de pelvis. Y es así como él publicó este artículo en el 2004, donde él innova o hace una modificación a esa técnica de empaquetamiento retroperitoneal por un abordaje suprapúbico para hacer un empaquetamiento preperitoneal. Y ellos cuentan ahí en el artículo que en el 2004, en un momento que estaba de turno el doctor Smith, que es el ortopedista, con el doctor Moore, que es el cirujano, el director del centro de Denver, un día estando de turno los dos, pues les llegó un paciente que es un electricista que presentó una caída de 50 pies de altura y que estaba con una fractura de pelvis y en un shock que no respondió al manejo inicial. Le colocaron una cincha pélvica, lo reanimaron con todo el protocolo que les mostré, transfusión masiva, pero el paciente no mejoró, entonces fue llevado a una fijación externa y fue la primera vez que hicieron empaquetamiento preperitoneal. Y ellos refieren ahí que encontraron una notable mejoría en este paciente y que no requirió finalmente la angiografía. El doctor Smith nos muestra en su artículo pues, de referencia al 2004 la técnica que él creó, que él se inventó, que en la cual él describe que debe hacer una incisión suprapúbica de más o menos 8 centímetros y hacer un empaquetamiento con 3 compresas a cada lado preperitoneal. Ellos refieren que es un procedimiento que es muy rápido y que es fácil con baja tasa de complicaciones. Entonces, con base en este hallazgo, en esta innovación del doctor Smith, en el 2004 se actualiza nuevamente el protocolo, incluyendo el empaquetamiento preperitoneal. Además de esto, también hay nuevas actualizaciones, ya la resucitación de los pacientes no es con cristaloides, sino con sangre desde el inicio, y también cambió el protocolo de transfusión masiva. Como vemos ahí, ya era una unidad de plasma fresco por 2 de sangre y una unidad de plaquetas por cada 5 de glóbulos rojos. Y la fijación de la pelvis sí la dejaron como a discreción del ortopedista. Podía ser con cincha, con ciclamo, con fijador externo, lo que prefiriera el ortopedista que estuviera en ese momento. Y otro de los cambios importantes entonces fue en el FAS. Entonces, como vemos acá, cuando el FAS era positivo, el paciente se lleva a la parotomía, a fijación externa y a empaquetamiento preperitoneal. Y cuando el FAS era negativo, pero el paciente permanecía inestable a pesar de la reanimación con sangre, el paciente se le realizaba una fijación externa y el empaquetamiento de una vez. Y es así como ellos en ese primer año de haber actualizado el protocolo, ellos compararon los primeros 20 pacientes que les llegaron en ese momento con los primeros 20 pacientes que tenían el protocolo anterior.
Entonces ellos dicen que es más o menos como comparar la angiografía, que era el protocolo anterior, versus el empaquetamiento, que es el protocolo de ese momento. Y ellos encontraron que los tiempos disminuyeron drásticamente. Para el empaquetamiento, el tiempo al cual el paciente se le estaba controlando el sangrado era 45 minutos versus 130 minutos del protocolo anterior de la angiografía. Encontraron además que finalmente el número de pacientes que iban a terminar en una angioembolización también disminuyó con el empaquetamiento preperitoneal, como también el número de unidades de glóbulos rojos que se les iban a transfundir y finalmente la mortalidad. Pues no fue tan marcada la disminución, pero ellos dicen en el estudio que cuando miran exactamente las causas de la mortalidad de estos 6 pacientes en un lado y los 4 pacientes en el protocolo actual, solamente hubo 2 muertes por shock hemorrágico, atribuibles al shock hemorrágico con el nuevo protocolo. Entonces encontraron que sí hubo una disminución de la mortalidad con respecto al protocolo anterior. Bueno, entonces hasta ahí es como la historia de lo que han venido haciendo en el pasado y entonces ya nos cuentan lo que están haciendo ahorita en el presente. Entonces, este protocolo fue nuevamente actualizado en el 2015 y es el protocolo que tienen actualmente, que está vigente hasta ahora. Y se actualizó gracias a que al grupo de Denver de trauma se unió este doctor, el doctor Chuck Fox. Él es un cirujano vascular con amplia experiencia en el manejo de trauma de guerra y él fue la persona que implementó el RIOA. Entonces él dice, o en su estudio, él demuestra que el RIOA es un procedimiento que es percutáneo, que es de fácil acceso y que al parecer en esos estudios iniciales pues podría disminuir la mortalidad. Eh, Porque él lo comparó el RIOA con el clampaje directo pues de la aorta y él demostró que tenía mejores resultados del RIOA. Claro que como sabemos pues en la actualidad hay algunos estudios que han mostrado una alta tasa de complicaciones de este procedimiento, incluso también aumento de la mortalidad. Pero bueno, en el protocolo de Denver ellos todavía lo siguen teniendo como uno de los principales pilares de manejo. Entonces, ¿qué pacientes se llevan arriba? Aquellos pacientes con una presión arterial sistólica menor de 80 y que no respondían al manejo inicial y que el procedimiento se realizaba incluso en la sala de emergencias por alguien que estuviera entrenado. Eh, Ellos actualmente pues hacen referencia de este estudio en el cual comparan o miran los resultados que ha presentado esta última actualización en el protocolo, ya incluyendo el empaquetamiento preperitoneal. Ya hacen un estudio mucho más grande, ellos encontraron en este periodo de tiempo de 11 años más o menos 138 pacientes, pero de esos 138 pacientes hubo 10 pacientes que ingresaron en paro, o sea que esos los sacaron del estudio, quedaron 128 y de esos 128 pacientes encontraron una mortalidad del 21%. Si lo tenemos en cuenta los estudios previos, vemos que la mortalidad en realidad no ha disminuido tanto. Lo que ellos dicen es que muy probablemente eh, están manejando pacientes con trauma mucho más severos que antes ni siquiera se podían manejar o tenían una mortalidad mucho más rápida. En este estudio, el RIBOA solamente se incluyó en 7 pacientes porque como vimos, eso se incluyó, o esa actualización del RIBOA fue en el 2015 y pues ya el estudio estaba pues casi que terminado cuando incluyeron esos pacientes del RIBOA. Bueno, y en la actualidad entonces ellos hacen como una comparación de lo que es la angiografía versus el empaquetamiento. Entonces ellos dicen que la angiografía, como ya les conté, pues tiene todos esos problemas con el tiempo y además encontraron estos estudios donde reportan un alto porcentaje de complicaciones relacionadas con ese procedimiento. En el estudio que está referenciado a la izquierda, ellos encontraron que en 41 pacientes que fueron llevados a angiografía hubo un 20% de complicaciones, siendo la principal complicación o digamos que la más grave o la más temida la necrosis glútea, que incluso llevó a algunos de esos pacientes a amputaciones o desarticulaciones de la cadera. Y en el estudio que está referenciado a la derecha,
Es un estudio que reclutó 98 pacientes y reportaron un 11% de complicaciones, también siendo la necrosis glútea uno de los principales, pero además encontraron infecciones e incluso impotencia en algunos de esos pacientes. Y esto comparado con el empaquetamiento, en el empaquetamiento encontraron que la principal complicación fueron las infecciones, pero que cuando ellos discriminaron los pacientes que eran llevados a un procedimiento o a más de uno, encontraron que cuando se realizaba un solo procedimiento, las infecciones en realidad eran del 4%, y que cuando los pacientes eran llevados a varios procedimientos porque seguían sangrando, en esos pacientes las infecciones fueron del 45%. Dicen que hasta la actualidad no han sido descritas otras complicaciones, que seguramente deben de existir, pero como son pacientes que están tan graves y con lesiones pélvicas, pues con fracturas pélvicas que tienen alta o alto número de complicaciones por sí mismas, pues posiblemente no han sido identificadas o se le han atribuido más a la fractura que al mismo empaquetamiento. Bueno, entonces en resumen, esa es la tabla que ellos nos muestran como las actualizaciones que han hecho de los protocolos, todo lo que les venía contando, desde el 86 con ese primer estudio donde se dieron cuenta que ellos tenían que trabajar en equipo y que necesitaban hacer protocolo, en el 93 que fue eh, el primer protocolo que les mostré donde está todo el plan de manejo de estos pacientes, cómo se hace la reanimación y en este momento pues era la angiografía como el principal punto de manejo de los pacientes. En el 98 fue cuando se incluyeron los ortopedistas para hacer estabilización de la pelvis y en el 2004 pues hubo un gran cambio con lo del empaquetamiento preperitoneal y la última actualización fue en el 2015 con el uso del RIBO. Bueno, pero entonces a futuro ellos, ¿qué plantean? Como qué puede venir o qué puede pasar. Entonces ellos dicen que en los últimos 30 años que llevan manejando esta enfermedad, pues han tenido grandes avances, que la mortalidad permanece muy elevada y que ellos les llama la atención en comparando pues con estudios de otros centros que solo una minoría de los pacientes en realidad se estabilice la pelvis o se realiza alguna intervención para controlar el sangrado. Y ellos recomiendan o dicen que es necesario adaptar protocolos en todas las instituciones que manejen este tipo de pacientes. Y además les llama la atención que a pesar de las ventajas que ellos han demostrado que tiene el empaquetamiento preperitoneal, no se haga de rutina en la mayoría de sitios y que se sigue utilizando la angiografía como primera línea de manejo a pesar del alto número de complicaciones que vimos que puede tener. Entonces, a futuro, ¿qué podría mejorar el resultado o disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes? Entonces, ahí recojo esta conclusión del doctor Tesoreiro de este artículo que está referenciado al final de la diapositiva, donde él dice que las intervenciones tempranas con empaquetamiento, balón de oclusión aórtica y salas de cirugía híbridas pueden mejorar los resultados y que va a ser y que gente vamos a necesitar cirujanos que estén entrenados en técnicas endovasculares que permitan el control de múltiples fuentes de sangrado simultáneamente, o sea que el paciente se le pueda hacer empaquetamiento y al mismo tiempo se le pueda hacer una angioembolización sin retrasar ninguna de las intervenciones. Bueno, entonces, para concluir, ellos nos dicen pues en su artículo o nos dan estas conclusiones, dicen que el protocolo de manejo de pacientes inestables con fractura de pelvis ha demostrado mejores resultados con la priorización del empaquetamiento preperitoneal en comparación con la angiografía. A pesar de los beneficios de contar con protocolos institucionales para el manejo de estas lesiones, muchos centros de trauma no realizan estabilización pélvica o alguna medida para controlar el sangrado, para controlar la hemorragia de forma rutinaria. Y que los centros de trauma con protocolos multidisciplinarios y salas de cirugía híbrida donde se pueda hacer manejo de la hemorragia desde diferentes puntos es el futuro, pues que muy seguramente en realidad va a llevar a una disminución de la mortalidad en estos pacientes. Listo, muchas gracias. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario.